Y bueno, y ahora vamos a pasar al siguiente conversatorio, justamente después de hablar, de escuchar lo que las ciudades vienen haciendo en este boom de la movilidad activa acelerado por la pandemia. Queríamos justamente conocer e invitar a ustedes a que justamente nos presenten y después poder conversar un poco sobre cómo debería ser la infraestructura para que esa movilidad activa sea apropiada en nuestras ciudades y obviamente no genere nuevos inconvenientes en la seguridad vial de nuestras ciudades. Para ello yo voy a pedir que a Juan Miguel Velázquez, que va a arrancar. Él es especialista en transporte del Banco Mundial, es el punto focal del Banco para América Latina del Global Road Safety Facilities y para la iniciativa global de Bloomberg para la seguridad vial. Ha trabajado en el Instituto de Recursos Mundiales en proyectos de transporte urbano sostenible en América Latina y Asia, y ha sido instructor e investigador de la Universidad de los Andes en Bogotá y consultor en el sector privado. La idea es que cada uno, después Adriana y después Belén, puedan tener unos 7 minutos más o menos para hacer una primera exposición o intervención, y después la idea es ir dialogando. Vamos a ver las preguntas que van dejando en el escenario, así podemos hacer de esto algo conversado también, no solamente presentando. Así que muchas gracias por estar acá. Juan, te escuchamos. Perfecto, gracias Martín. Disculpa ahí los minutos que son esenciales, y te agradezco mucho por la presentación y también pues la presencia del evento. Hoy tenemos, digamos que el tema de movilidad activa. La presentación de hoy yo la quería enfocar un poco también a la relación que hay entre la movilidad activa y las velocidades seguras. Es un tema que venimos trabajando bastante y que creo que están muy relacionados el uno con el otro. Entonces, bueno, para empezar yo quería hablar un poco sobre la Global Road Safety Facility, que es el equipo y la unidad del banco dentro de la cual trabajamos los temas de seguridad vial a nivel global, y específicamente yo apoyando los temas en América Latina, y donde nos gusta, donde tenemos como misión apoyar a los gobiernos para mejorar la capacidad de gestión que tienen sobre los temas de seguridad vial, y además ampliar la cantidad de proyectos que están siendo implementados para mejorarla. Eso lo hacemos a través, bien sea de financiación, generación de conocimiento, guías y asistencia técnica para mejorar estos esfuerzos, y hemos trabajado ya en más de 81 países, incluidos gran parte de los países de América Latina, con apoyo de donantes como el Fondo Británico, en este momento ya está cambiando un poco y es el Ministerio de Relaciones Exteriores británicos, Bloomberg Philanthropies, la Asociación Internacional de Inspección de Vehículos, Fundación Total, y también apoyo interno de nuestro del Banco Mundial. Específicamente, nuestro principal trabajo en América Latina y sobre todo el tema de velocidad está enmarcado dentro de la iniciativa global de Bloomberg para la seguridad vial, que es la que además nos permite convocar esta sesión el día de hoy. Y en América Latina estamos trabajando en México, en Colombia, en Ecuador, en Brasil y por supuesto también en Argentina. Ya entrando un poco en materia en el tema de la velocidad y centrándonos en por qué es importante el tema de la velocidad para la seguridad vial. Y yo creo que hay dos temas importantes. Uno es que me parece importante resaltar el impacto global que tiene la velocidad en los temas de seguridad vial. Hay estimaciones que hablan que casi la mitad de las muertes que están ocurriendo hoy en las vías del mundo se deben a velocidades inseguras. Es decir, estamos hablando de más de 650,000 muertes anuales debido a esta causa. ¿Por qué? Porque la velocidad es un elemento crítico del enfoque del sistema seguro, del cual creo que ya se han hablado en algunas de las sesiones, pero que básicamente pone de plano la vulnerabilidad del ser humano ante las fuerzas que se desarrollan cuando hay una colisión en las vías. Y esas fuerzas son mayores a mayor velocidad. Y por eso cuando uno puede controlar las velocidades, hace que los errores que se van a seguir cometiendo en nuestras vías sean mucho menos fatales. Y por eso es súper importante concentrarnos en esto como un elemento central cuando se está aplicando el enfoque del sistema seguro. Y hay herramientas que tenemos disponibles hoy para lograr eso y para enfocarnos en eso. Yo creo que si se hace una adopción
bastante amplia de velocidades seguras y se logran reducir las velocidades, estamos hablando de que se pueden reducir en más de 60% las muertes y las lesiones graves, y por eso es que hay unas metas globales de desempeño en los temas de seguridad vial, unas metas voluntarias de la ONU que se plantearon para seguridad vial, y la meta 6 precisamente trata sobre el tema de la velocidad y se plantea que a 2030 reduzcamos en 50% la proporción de vehículos que están viajando por encima del límite de velocidad. Y bajo esa meta estamos trabajando mucho dentro del Global Road Safety Facility, bajo la iniciativa Bloomberg, para lograr esto. Otro ángulo que yo creo que es importante traer a la discusión es el alto costo de los siniestros viales, y específicamente en nuestra región, hablando también de peatones y de ciclistas. Hablamos de más o menos 25% de las fatalidades son peatones y ciclistas, más en algunos países. De los 155,000 o más fatalidades anuales que tenemos en las vías de toda América Latina, y tenemos un costo de más o menos 3 o más por ciento del PIB que se van por estas lesiones graves. Y esos son gastos innecesarios médicos, sufrimiento de las personas, productividad que ya no se va a materializar por muertes prematuras y por lesiones y discapacidad temporal y permanente de las víctimas de los siniestros de tránsito. Y esto es un alto costo para nuestras economías, y lo traigo a colación porque la velocidad es gran parte de ese costo y reducir velocidades es económicamente muy rentable, y eso entra mayor vigencia en este momento donde estamos tratando de recuperar nuestras economías después de la pandemia, ¿no? Tenemos una forma efectiva para lograr eso. ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona la velocidad con el riesgo de un siniestro y con el riesgo de muerte? Tenemos que por cada 1% que se reduzca la velocidad, y esto es a partir de investigaciones en muchísimos sitios, muchísimos contextos, metaanálisis que han traído, que han investigado el tema y que han traído todo dentro de un modelo, y por lo tanto es bastante representativo de la realidad. Una reducción en 1% de la velocidad nos puede traer una reducción del 2% del 3% en lesiones graves y del 4% en las muertes. Entonces, reducciones muy pequeñas de la velocidad, aunque pareciera que no fuera que pasar, por ejemplo, de 65 kilómetros a 60 o de 60 a 50 kilómetros por hora, pareciera que no fuera significativo y que no va a hacer la diferencia. Cuando uno lo mira con la investigación y con la evidencia, esas pequeñas reducciones hacen una gran diferencia en la cantidad de personas que mueren en la vía. Y el otro lado de la moneda es ver un poco cuál es el riesgo al que está expuesto distintos actores viales cuando hay un siniestro a ciertas velocidades. Cuando una persona es atropellada a 30 kilómetros por hora, tiene un 10% de probabilidad de muerte, y este riesgo empieza a aumentar exponencialmente con la velocidad hasta lograr casi 80% a 50 kilómetros por hora. Entonces, establecer límites de velocidad seguros es muy importante para tener condiciones seguras para peatones y también, obviamente, para motociclistas y para ciclistas. Dos vehículos que se choquen a 50 kilómetros por hora en un impacto lateral tienen un 10% de probabilidad de ser un siniestro fatal, y nuevamente vuelve a subir exponencialmente, y por eso este límite de 50 kilómetros por hora donde este tipo de colisiones son posibles. Y ya en vías más rurales, fuera de las ciudades, este tipo de colisiones frontales a 70 kilómetros por hora tienen esta misma probabilidad del 10% y también crece exponencialmente. Y esa es la razón un poco detrás de estos 30, 50, 70, que son las velocidades donde los riesgos más o menos se ven muy reducidos antes de ese crecimiento exponencial. Entrando un poco en algunos documentos y algunos recursos que tenemos para el tema, tenemos una guía de medidas de seguridad vial que sacamos recientemente, con evidencia de qué funciona y qué no en distintas áreas de la seguridad vial, incluyendo la gestión de la velocidad. ¿Y por qué es importante revisar la evidencia? Porque las cosas no siempre resultan como uno espera, como el sentido común haría ver.
Y esto que mencionaba, por ejemplo, de las pequeñas reducciones de velocidad para el sentido común no necesariamente es obvio, pero la evidencia muestra que estas pequeñas reducciones sí son efectivas. Y asimismo hay evidencia científica que ha sido construida a lo largo de décadas que muestra la efectividad de muchas medidas. Y aquí al final pongo el link para que puedan bajar este tipo de publicaciones. Este es un ejemplo de esta revisión de evidencia que creo que puede ser útil en este contexto. Ya entrando un poco en algunos ejemplos, y sé que va a haber más ejemplos en las otras presentaciones, una de las cosas que es más efectivas para los resultados en seguridad vial son este tipo de medidas para reducir la velocidad en áreas urbanas, como crear estos cruces peatonales resaltados o sobrelevados, la señalización tipo chevron para dar una ilusión de reducción del ancho del carril, las chicanas que hacen deflexiones en el recorrido de los vehículos, y así igual con los angostamientos de los carriles, tratamientos de entrada cuando hay cambios de vías de más o menos relativa alta velocidad para un entorno urbano a entornos residenciales, etcétera, glorietas, rotondas que también son muy efectivas en lograr reducciones de velocidad. Solo para poner algunos ejemplos de temas que funcionan y de medidas que ya están probadas en muchos países y que están listas para implementar, hablando un poco de las herramientas que ya tenemos disponibles. Quería traer a un ejemplo de Bogotá y construyendo un poco sobre la presentación que se hizo antes. En los últimos años estuvimos trabajando con la iniciativa en Bogotá bastante tiempo, evaluando vías arterias y recomendando, junto con los otros socios técnicos, reducción de 60 a 50 kilómetros, ¿no? Nuevamente una reducción relativamente pequeña. Y lo que se encontraron en una primera serie de corredores arteriales fue una reducción de 34% de las muertes en esos corredores, al punto que la ciudad pudo justificar este límite de velocidad en todas las vías arterias y nuevamente después en toda la ciudad como un límite máximo. Recientemente se hizo el anuncio. Para ir cerrando, los quería invitar a consultar nuestro hub de gestión de la velocidad, que está en nuestra página web, roadsafetyfacility.org, diagonal speed-management-hub. Desafortunadamente está casi todo en inglés. Algunos documentos sí están en español. Y es una plataforma interactiva donde van a poder encontrar preguntas frecuentes sobre gestión de la velocidad. Todo el tiempo las estamos actualizando. Y una librería de recursos digitales como la publicación que acabo de mostrar, algunos videos e investigaciones nuevas que vamos a ir sacando. Quería hacer algunos anuncios. Pronto vamos a tener una calculadora de seguridad vial donde ustedes van a poder ver a partir de la evidencia existente qué tan efectivas son ciertas medidas de seguridad vial para algunos problemas, ¿no? Y calcular, digamos, el potencial que tendría cada una en algún proyecto, por ejemplo. Una guía de zonas de baja velocidad que recientemente se publicó conjuntamente entre WRI y GRSF. Y estamos trabajando también con WRI en una guía global de gestión de la velocidad que vamos a lanzar próximamente, cubriendo temas como fiscalización de la velocidad, cómo se define un límite de velocidad según el contexto, cuáles son las medidas de pacificación del tránsito, cómo se hace esa transición entre zonas de alta velocidad y baja velocidad, zonas 30, etcétera, y cómo son los mecanismos para gestionar la velocidad. Entonces, nada, agradezco, espero haber estado más o menos dentro del tiempo, y nuevamente les pongo la dirección de nuestra página web. Los invito a revisarla, entrar al hub de gestión de la velocidad, enviarnos preguntas que puedan tener y que quisieran ver reflejadas en las preguntas frecuentes, y si es una pregunta frecuente, es muy probable que vean una respuesta ahí en algunos meses. Muchísimas gracias y Martín, te paso de vuelta la palabra para pasar a nuestras invitadas Belén y Adriana. Muchas gracias, Juan. Así es, le damos la palabra entonces a Adriana Jakobčević, trabaja como especialista en seguridad vial para el equipo de movilidad activa de WRI Brasil. Previamente fue la gerente del Observatorio de Seguridad Vial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es doctora en Psicología por la Universidad de Córdoba y realizó un postdoctorado en Psicología Ambiental en el CONICET y la Universidad de Groningen, Holanda.
Bueno, un poco el objetivo de la presentación es contar algunos lineamientos para la implementación de ciclovías. Yo trabajo para WRI Brasil en el equipo de movilidad activa y también formamos parte de la iniciativa de Bloomberg para la seguridad vial y damos asesoramiento técnico en diseño seguro a distintas ciudades. En primer lugar, quería resaltar, llamar la atención sobre este punto y por qué diseñar ciclovías es una medida de seguridad vial en sí misma y muchas veces aparece en los planes de seguridad vial o buscamos que aparezca en estos planes, y es porque la bicicleta prácticamente no produce daños a terceros, ¿sí? En este gráfico, que es de la ciudad de Bogotá, pero que sus resultados se replican en muchas otras ciudades, van a ver digamos, en lo que serían las filas, ¿sí? En la primera fila, las víctimas peatones. Y van a ver que ese número va creciendo, ¿sí? Cuando el incidente es con una bicicleta, hubo solo 3 peatones fallecidos, pero cuando el incidente fue con una moto, hubo 74 peatones fallecidos, cuando fue con un auto, 86, y cuando fue con un colectivo, 49, ¿sí? Es una manera de mostrar con datos que el uso de la bici, incrementar el uso de la bici, haría que las calles sean más seguras, ¿sí? Si logramos además generar y promover un cambio modal hacia el uso de este tipo de modos de transporte, también vamos a lograr reducir la mortalidad. Otro ejemplo o otro argumento a favor de esto tiene que ver con lo que vimos durante la cuarentena, ¿sí? Por ejemplo, en Buenos Aires, donde hubo un descenso muy abrupto de los viajes motorizados, observamos también un correlato en la seguridad vial, ¿sí? Bajó la mortalidad en general, pero especialmente bajó la mortalidad de los incidentes entre autos y motociclistas, ¿sí? Cuantos menos autos y motos circulando hubo, menos accidentes mortales, incidentes mortales con estos usuarios vimos. En cambio, incrementó el uso de la bicicleta en un 28%, pero no vimos un aumento en el número de víctimas ciclistas fallecidas. En el gráfico pueden ver la tasa de ciclistas fallecidos cada millón de viajes en bicicleta, ¿sí? Y tampoco víctimas que ocurrieran en incidentes en donde estuvo involucrada una bicicleta. Algo de esto mencionó Lucila en su presentación anterior. Bien, entonces, ¿cómo diseñamos ciclovías que protejan a los usuarios, pero que también promuevan el cambio modal, ¿sí? No solamente que sean seguras, que provean caminos directos, sino también que sean confortables y atractivas como para poder sumar a la mayor cantidad posible de usuarios a la red. En primer lugar, como mencionaba Juan Miguel, es clave la gestión de la velocidad, ¿sí? La infraestructura que vamos a elegir también tiene que estar de acuerdo al límite de velocidad de la vía. Ahora bien, muchas veces también decidir hacer una ciclovía es una oportunidad para bajar el límite de velocidad de ciertas avenidas. Si no solamente es necesario adaptar la infraestructura al tipo de vía y a la velocidad máxima que esa vía tiene, sino que también puede ser un instrumento para bajarle el límite de velocidad a avenidas que antes no tenían ciclovía, porque ahora estamos incorporando usuarios vulnerables. Bajar la velocidad es especialmente importante porque los ciclistas no tienen carrocería que los proteja, entonces son completamente vulnerables al impacto con otros vehículos. Bien, la mejor manera de controlar la velocidad entonces es, como los ejemplos que brindaba Juan Miguel, a través de un rediseño de la vía, ¿sí? De achicar los carriles y de poner medidas de calmado de tráfico. El nivel de segregación de la ciclovía también va a variar de acuerdo a la velocidad de la vía en la que estemos operando. Por ejemplo, si las velocidades son menores a 30 km por hora, no es necesario generar ciclovías. Si los ciclistas pueden convivir con los peatones en ese mismo espacio. Algo parecido a lo que sucede en el microcentro peatonal de la ciudad de Buenos Aires, en donde hay calles completas de muy baja velocidad. Si ahí el riesgo de lesiones es bajo. Cuando pasamos a calles con velocidades de hasta 40 km por hora, es conveniente demarcar una ciclovía y separarla del tráfico. En calles con velocidades de hasta 50 km por hora ya es conveniente usar separación física.
Y en vías que tengan más de 50 kilómetros por hora, directamente conviene que sean vías o callecitas separadas, ¿sí? Completamente separadas del tráfico. Y esta es la mejor manera de proteger a los ciclistas. También es muy importante contemplar el diseño de las intersecciones, que son los lugares en donde los ciclistas ya no están protegidos por la separación física, ¿sí? Quedan expuestos al resto del tráfico. Entonces, estos 4 conceptos son los que hay que resaltar. El ciclista es conveniente que se detenga por delante, es conveniente darle visibilidad, retirar los estacionamientos que estén cerca de las intersecciones porque pueden bloquear la visibilidad de los ciclistas. En algunas intersecciones es conveniente darle 2 tiempos a los ciclistas para que puedan hacer el giro, que los vehículos queden por detrás para que los vean bien. En algunas vías donde el cruce es muy ancho, es bueno que existan medianas o refugios peatonales donde los ciclistas también se pueden detener, ¿sí? Tiene un beneficio para los 2 usuarios, para ciclistas y para peatones. Y también es muy importante la señalización semafórica. Es muy común ver un alto porcentaje de ciclistas que cruzan en rojo, ¿sí? Esto en gran parte tiene que ver con que esos tiempos semafóricos no están pensados ni diseñados para la velocidad que llevan los ciclistas. Entonces, en general, tienden a penalizar el ritmo en el que viaja el ciclista. Entonces, es importante poder contemplar esto, una sincronización semafórica adecuada, y también darle tiempo de adelantamiento, ¿sí? Para que los ciclistas puedan comenzar a cruzar antes que los otros vehículos y mejorar así también su visibilidad. Bueno, también es importante que las ciclovías sean directas. Acá le robé un meme a Jonás, que muchos de ustedes deben conocer. ¿Por qué es importante generar caminos directos? Porque vamos a ahorrar tiempo y también porque vamos a evitar que los ciclistas se vayan por fuera de la red y circulen en otras vías en donde están menos protegidos, ¿sí? Además, las ciclovías tienen que conectar los polos más importantes, los centros de transbordo, las universidades y demás, para que sean bien utilizadas. También es importante que la red sea coherente en todo su diseño, que siempre mantenga la misma identidad visual, que tenga buena señalización. Esto va a permitir que tanto los ciclistas como los otros usuarios rápidamente puedan entender que por ahí pasa un ciclista, que el ciclista sepa dónde continúa la ciclovía y pueda manejar más concentrado en su camino, si no se tenga que distraer tratando de entender hacia dónde tiene que ir mientras lidia con el resto del tráfico. Bien, y por último, es importante también que sean confortables y atractivas, que la superficie sea de calidad, que no haya obstáculos. Todo esto va a hacer que se sumen más personas a la red, sobre todo aquellas que tienen menor entrenamiento en el uso de la bicicleta, si suelen tener más miedo. Entonces es importante que no se encuentren con obstáculos adicionales cuando están usando la red. También es importante contemplar un ancho adecuado, ¿sí? Cuanto más ancha sea la ciclovía, facilita un montón de operaciones como el sobrepaso entre los ciclistas, si son más anchas, con anchos entre 3 metros y un poquito más. Pueden también circular vehículos más grandes como los triciclos, ¿sí? Permite otro tipo de operación dentro de la ciclovía. Y cuanto más grandes son, también más inclusivas, ¿sí? Va a ser como mucho más confortable para ciclistas que manejan distintas velocidades, y personas mayores o niños. Todos pueden convivir sin retrasar unos a otros en el mismo espacio. Y esto es todo. Quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Adriana. Ahora vamos a invitar a Belén Calagorro. Hasta febrero del 2021 era la coordinadora de la Agencia Municipal de la Bicicleta en el Ayuntamiento de Valencia, España. Actualmente coordina el área de formación de Conbici y es la vicepresidenta de la Asociación Aula de la Bici. Coordina proyectos de promoción de movilidad sostenible, concretamente la bicicleta, y realiza cursos de formación sobre ella.
y es integrante de Valencia en Bici desde hace más de 15 años. Bienvenida, Belén, muchísimas gracias y muchas gracias por el esfuerzo del horario también, de poder acompañarnos aquí, ya siendo la noche, bien entrada la noche, por allí. Buenas noches o buenas tardes para vosotros y gracias por invitar a Convici y a mí personalmente. Creo que sí que se me ve bien la presentación, espero que se vea, pero bueno, en todo caso, sí, ok. La intervención previa de Adriana, bueno, coincide mucho con la sensibilidad de lo que desde Convici queremos transmitir, entonces voy a intentar saltar algunas cosas que ella ha dicho y así tendré un poco más de tiempo. Lo primero que quería decir es que, presentar Convici, primero que es un placer, no solo porque nos invitéis, sino también porque podamos conocer un poco mejor toda la innovación que se está realizando en las ciudades latinoamericanas, que para nosotros es muy importante conocerla y también porque siempre podemos aprender, porque coincidimos en los procesos de cambio, ¿no? Yo siempre digo que ver cómo funcionan las ciudades que tienen mucha cultura ciclista, pues es muy bueno para saber a dónde queremos ir. Pero también, estar en estadios de comienzo o de fases más evolucionadas también es importante para poder ver cuáles son las dificultades que se han encontrado y cómo podemos nosotros visibilizarlas en nuestra ciudad o en nuestras posibilidades. Convici es una organización que coordina la defensa de la bici y engloba en la actualidad 72 asociaciones de usuarios de la bici en la ciudad, en prácticamente todo el territorio de España, y eso nos da una claridad de lo que ocurre y una actualización de todo lo que ocurre en todos los territorios bastante importante. Y también, trabajamos a nivel estatal en transformar y apoyar esos cambios a nivel nacional, de ciudad también. O sea, Convici lleva casi 30 años trabajando no solo por visibilizar y normalizar el uso de la bicicleta en nuestras ciudades, sino también en que esta sea una herramienta de cambio hacia ciudades más amables, porque desde nuestro punto de vista es muy importante que no solo pensemos en bici, aunque sea nuestro diamante, ¿no? Sino que la bicicleta sea una herramienta de cambio para transformación de la ciudad, del cambio cultural hacia una movilidad sostenible, que aporte un cambio modal reduciendo toda la cantidad de desplazamientos en vehículo a motor. Esto supongo que más o menos coincidimos, pero es importante tenerlo en cuenta porque son muchas cosas las que hay que cambiar cuando la realidad de la mayoría de las ciudades de España y de Latinoamérica y del mundo en general es que el prioritario y la ciudad está preparada, pensada, ideada, normativizada para el coche. Y transformar eso para que sean las personas es algo que tiene muchas cosas pequeñas y muchas cosas muy grandes que transformar. Y en ello estamos tanto desde los colectivos ayudando y participando y representando en reuniones, procesos de participación, propuestas para que la realidad en las ciudades sea importante. Bueno, ya que hablábamos de innovación, he visto que el seminario es de innovación, pues justo hoy en las redes he visto esta imagen de Utrecht, que, para mí me parece un indicador más que importante de que esa infraestructura no solo está extendida, es coherente, está conectada, etcétera, etcétera, todo lo que ha dicho Adriana, sino que además es un símbolo de la ciudad y se utiliza para transmitir ideas. Entonces, es un indicador bastante importante el hecho de que esto se haga en un carril bici, ¿no? Dentro de una ciudad como Utrecht, que tiene en Holanda muchísimos usuarios y usuarias de bicicleta y que, como sabéis, quiere ser la primera ciudad o está siempre intentando ser la primera en muchas cosas. Pero la innovación en temas de seguridad vial y de promoción de la bicicleta también es innovación social de algún modo.
Y aunque las personas de mucha edad o de cierta edad, que me gusta a mí decir, hace décadas utilizaban la bici, en las ciudades españolas ha habido un periodo de tiempo en el que nos hemos olvidado o ha sido difícil utilizar la bici. Entonces, que estos dos hombres se encontraran en una calle de un barrio de una ciudad y pararan y hablaran, o sea, eso es un indicador, me parece, de máxima seguridad vial y máxima seguridad ciclista, ¿no? Eso, o sea, sí, creo que esto es innovar también. Entonces, bueno, una parte que consideramos que es necesaria transmitir y destacar es lo que venía diciendo de la cultura o que la ciudad estaba ideada y pensada para el coche y por el coche, y que ahora lo que tenemos que hacer es priorizar los medios activos y sostenibles para que la ciudad cambie de cultura, ¿no? Entonces, la planificación urbanística de nuestras ciudades debe pensarse y destacarse con objetivos hacia ciudades densas y compactas, donde las ciudades se llamen 30 amables de 15 minutos, que es uno de los conceptos que ahora, bueno, ha puesto en el candelero París bastante, pero todo más bien tiene que ver con todo lo que estoy intentando transmitir. En definitiva, que las ciudades sean para las personas, y esto, aunque es en China y hay mucha gente, o sea, mucha más población que en otras ciudades, sobre todo que en las ciudades españolas, se puede extrapolar a muchas otras ciudades del mundo, ¿no? Entonces, la pirámide de la movilidad activa y sostenible tiene que transmitir e invertir las prioridades que hasta ahora se han llevado realizando para diseñar a pequeña escala y a gran escala la ciudad, y que de verdad prioricemos primero los peatones, no solo desplazarse andando, sino también estar y convivir y disfrutar del espacio público, para luego mejorar el desplazamiento y fomentar el desplazamiento ciclista, y luego pues, el transporte colectivo, el de mercancías y el de autos y motos o vehículos motorizados privados en el último lugar y no en el primero, como hasta ahora se viene realizando. Y en lo que trabajamos en las ciudades y en los colectivos ciclistas y en Conbici es en que eso sea una realidad, una transformación hacia una cultura nueva en la ciudad. Y esto, pues ya ha adelantado Adriana esto, pero el objetivo cuando tratamos de diseñar para una ciudad no solo amable para todas las personas, sino además poniendo el foco en el ciclista, la prioridad y lo que debemos siempre tener en cuenta es que la seguridad tiene que ser activa, tiene que ser una seguridad proactiva y que anime a que más gente use la bici. ¿Por qué? Porque a más uso de la bici, menor es la cantidad de accidentes de ciclistas, pero también son menores las lesiones, la gravedad de las lesiones. Esto es en porcentaje de kilómetros, pero vemos que las ciudades o los países que tienen más uso de bici tienen menor porcentaje de cantidad o sea, la seguridad vial es más segura, ¿no? Y las ciudades o países que menos cultura ciclista tienen, su gravedad de las lesiones es mayor. Todo esto siempre teniendo en cuenta que debemos apoyar o fomentar el uso de la bici, pero nunca en detrimento ni del espacio del peatón ni de la calidad del mismo. Y también que el objetivo tiene que ser más ciclistas y más diversas, es decir, que lleguemos a toda la población con diferentes perfiles, diferentes usos. Y también que esos ciclistas usen la bici más veces, no solo de ocio como ocurre en las ciudades donde hay menos cultura, sino también que, por supuesto, la utilicen para desplazamientos, pero cuantos más desplazamientos mejor, y que reduzcan la mayor cantidad de desplazamientos, si no todos, los que se realizan en vehículo motorizado. La mayoría de las ciudades en Latinoamérica son
tienen muchos más habitantes y son muchos más grandes en extensión que muchas ciudades de España, pero en proporción siempre podemos hablar de lo mismo y de desplazamientos que la mayoría pueden ser reducidos a desplazamientos en bici unido al transporte público. Ha adelantado Adriana muchas cosas, pero aún así voy a destacar cosas que consideramos importantes, que la red ciclista es todo el viario, todo el espacio que hay dentro de la ciudad. No es solo la segregada, sino también los espacios que se comparten con vehículos motorizados, que deben ser calmados, y los espacios compartidos con peatones en los espacios que se pueda, las aceras no, o las banquetas creo que le llamáis en Sudamérica, si no me equivoco. Es decir, hay espacios reservados solo para el peatón, que son las aceras, pero hay otros espacios que pueden ser compartidos teniendo en cuenta ciertas cosas muy importantes, siempre que el peatón es el prioritario. Y luego pueden haber espacios que sean reservados únicamente a la infraestructura, al ciclista, ¿no? A los desplazamientos en bici. Esto es un plano de una de las ciudades de España en el que podéis ver las líneas moradas son las vías que tienen 50 kilómetros hora. En España recientemente, hace unos meses, se ha aprobado una norma a nivel estatal que en algunas ciudades ya se había implementado, pero que ya por eso a nivel estatal se ha aprobado, y las vías de un solo carril de una dirección son 30. Entonces, todo lo que veis aquí del viario verde es a 30 kilómetros hora máximo, y todo lo azul o lo rojo es inferior. Son espacios peatonales o espacios de 20 o 10. Entonces, solo lo morado es a 50 kilómetros hora. Coincido con el tema de la velocidad, es muy importante, aunque también es muy importante transformar el viario y el diseño del viario, pero esto es un paso importante, que en todas las ciudades de España haya un porcentaje en este plano. Creo que se llega más o menos al 70 o al 75% de todo el espacio de la ciudad es a 30 o menos kilómetros hora. Esto es un cambio muy importante. Entonces, en la red ciclista, esta es la ciudad de Valencia, no solo se muestra el espacio reservado para los ciclistas, sino también el espacio que se comparte y a velocidad reducida, es decir, a 30 o a menos. La red ciclista, como bien ha adelantado Adriana, debe ser eficaz, es decir, si no es competitiva, como luego digo, y no se realizan los desplazamientos de una forma coherente y agradable, no se usa igual. En Copenhague, una de las mayores ciudades ciclistas del mundo, los usuarios de la bici utilizan la bici porque es más rápida, es más cómoda y simplemente lo demás es innecesario. Esto es muy importante a tener en cuenta. Por supuesto, tiene que ser segura, directa, continua y conectada, no solo dentro de la ciudad, sino también en el área metropolitana, porque hay muchos espacios fuera de la ciudad que son muy asequibles en bicicleta y que, unidos al transporte público o colectivo, pueden reducir una gran cantidad de desplazamientos que se están haciendo en la ciudad dentro y fuera. Multifuncional, ¿por qué? Porque tiene que estar diseñada para los diferentes usos de las personas diversas que vivimos en las ciudades, y además para también sostener otros vehículos que no solo son bicis y que crecen. Y, por supuesto, debe ser atractiva y competitiva. O sea, lo que he dicho de Copenhague, tiene que animarnos a usar la bici y no usar otros medios. Tiene que estar diseñada para eliminar barreras y animar a su uso, ¿no? Para que sea una infraestructura universal y atractiva para cualquier persona. Dentro de la red no solo hablamos de lo reservado, sino también de lo compartido, como ya he dicho, pero tiene que ser calmado. Entonces, bueno, pues hay diferentes herramientas para calmar el tráfico. Por supuesto, cambiar el diseño totalmente, pero estas son, algo que se puede hacer más sencillo y que no se transforma del todo, aunque lo ideal es que mejoremos bien la vía, que se reduzca la cantidad de aparcamiento y que la vía sea más amable para las personas y las bicis. Esto es dos imágenes de doble dirección ciclista. La doble dirección ciclista
solo en espacios donde ya están calmados, se introduce en muchas ciudades de España y de Europa y ayuda a calmar el tráfico también. La de abajo es otra opción, que es la permeabilidad. A los vehículos motorizados no se les facilita la línea recta y los destinos dentro de los espacios residenciales no son sencillos, digamos, ¿no? Y para las bicis sí. Luego, en España hay diferentes calles que llamamos ciclocalles, que son la que veis a la izquierda, en la que se señaliza no solo que el ciclista está ahí, aunque en todas partes puede circular, en toda la calzada, en todas las vías, pero aquí además se señalan itinerarios dentro de los barrios o que conectan diferentes barrios con carril bici reservado. Y también señalización que anime a que más personas se den cuenta de lo cercano y en tiempo y en kilómetros o en distancias, lo cercano que está ciertos puntos o ciertos destinos en la ciudad. En España hay muchas ciudades que están transformando los espacios para que sean más amables para las personas y para las bicis. Y una de las iniciativas con más trascendencia son las llamadas supermanzanas, donde se comparte el espacio y los niños pueden jugar, pero también puedes pasar en bicicleta cumpliendo ciertas condiciones. Otra cosa importante, hay un movimiento bastante importante que le llaman revuelta escolar y que desde los municipios también se está apoyando, en algunos más que en otros, de transformación de los espacios cercanos a los lugares donde los niños y las niñas van a todos los días, ¿no? Lo ideal es que sea toda la ciudad así, pero bueno, se van transformando espacios y eso es interesante también verlo. Y aquí vemos a esta madre que lleva a su hija, quiero pensar cómo ese espacio se ha mejorado un poco, lo ve más seguro, ¿no? Luego, espacios reservados no hace falta decirlo, pero me gusta poner buenas y malas prácticas, ¿no? Nunca en acera. Crean mucho conflicto con peatones y además son inseguras para el ciclista también, no solo por estas interrupciones, sino porque en las intersecciones no esperas al ciclista porque está en acera, no siempre tienen suficiente visibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, el espacio de la infraestructura reservada para el ciclista debe ser en calzada, como vehículo que es. Muy importante las intersecciones, como también ha adelantado Adriana, deben ser visibles sobre todo, y aquí ponía una imagen donde el paso es elevado porque está paralelo al paso de peatones y también ayuda a reducir la velocidad a esos vehículos que van a cruzar por ahí, vehículos motorizados. En España hay mucha infraestructura ciclista bidireccional porque cuesta coger espacio en calzada, pero también cada vez más crece el unidireccional, pero siempre es muy importante trabajar la reducción del aparcamiento en los laterales y si lo hay, dejar un espacio reservado a ese espacio de seguridad para si abren puertas o otras cuestiones, pero sobre todo por la apertura de puertas. Hay otras muchas cosas que ayudan a la seguridad del ciclista, por ejemplo, espacios adelantados en el semáforo, como también se ha dicho, y semáforos ámbar dentro de la infraestructura cuando en paralelo circulan los vehículos motorizados. Si no pasan peatones, el ciclista puede seguir circulando y eso facilita su ligereza y también posicionarse antes que los coches. El giro a la derecha también es cada vez más común en muchas ciudades de Europa. En España cuesta más introducirlo, pero nos gusta visibilizarlo porque ayuda a la seguridad del ciclista y ayuda a que sea más ágil su circulación. Desde el punto de vista de lo que decíamos, de animar a más ciclistas a usar la bici, dentro de la infraestructura hay que hablar de la seguridad en el aparcamiento, no solo aparcamiento cerrado o vigilado, como queramos decir, o de larga estancia, sino también tener en todo destino y origen aparcamiento. Debería ser en calzada para quitar espacio cada vez más a los coches y que vayamos ganando en acera. No siempre es fácil, pero también se ponen antes de los pasos de peatones para proteger o dar visibilidad al paso, etcétera, etcétera.
Aquí vemos algunos en calzada que ayudan a mejorar la situación de también ilegalidades que realizaban los vehículos motorizados, cambios que no debían realizar. Y información actualizada, o sea, la infraestructura no solo es la transformación del espacio público, es también tener una información correcta y además tener información sobre que se trabaje la información de dónde están los puntos conflictivos, cómo podemos mejorarlos, pero también si quiero elegir un recorrido, quizá hoy no tengo ganas de ir por espacios con mucho sol porque hace calor, si me dijeran que tiene sombra. Quizá soy usuaria inicial o me estoy iniciando y no quiero ir por espacios donde hay muchos coches o mucho ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Las condiciones del trayecto son importantes porque planificar el trayecto ayuda a la seguridad del ciclista. Luego, poner contadores de ciclistas y otras formas de informar, me voy de tiempo, ¿verdad? Tenemos Ya que ir estoy cerrando. acabando. Vale, pues estoy acabando ya. Un segundo, cierro. Y bueno, intermodalidad, quería hablar, participación y la evaluación continua de la red es muy importante. Y la promoción de la infraestructura también, doy un anuncio, si queréis venir a Barcelona, entre el 5 y el 10 de octubre se realizará el Congreso Ibérico de la Bicicleta. Y formación, noticia es que se ha aprobado hace muy poco la Estrategia Estatal de la Bicicleta y ya está. Gracias y, bueno, todo lo que queráis contactar con nosotros estaremos encantados. Es un placer. Perdón por haberme alargado. Muchas gracias, Belén. Muy interesante y muy completo y creo que completaba muy bien lo que venía presentando Adriana como ejes principales. Vamos a hacer solamente un par de preguntas porque estamos muy atrasados de tiempos. En la experiencia que ustedes tienen de trabajo con ciudades, ¿cuáles son las razones por las cuales no se está trabajando tanto en muchas ciudades en infraestructura segura para la movilidad activa? ¿Es solamente una cuestión presupuestaria? ¿Es una cuestión de decisión política? O sea, las ciudades que avanzan son porque tienen esas dos cuestiones saldadas y lo pueden hacer. Hay decisión política y hay presupuesto para poder realizar infraestructura. ¿O hay otras variables también que juegan en que las ciudades tomen la decisión de invertir en infraestructura segura para justamente bajar la cantidad de muertes y de heridos graves en las vías vinculado con la movilidad activa? No sé quién... Si alguien... Bueno, puedo empezar después en base a la experiencia de varios años en la gestión. Creo que las dos que mencionaste son las barreras más importantes. Se necesita presupuesto, pero también mucha decisión política, porque la implementación de ciclovías en general levanta polémicas y críticas, entonces hay que estar, digamos, preparado para poder dar respuesta a esas críticas y a esos enojos, ¿sí? También creo que facilita el proceso de implementación que haya demanda ciudadana y que esas voces se escuchen. Pero sí, no puedo, digamos, no tengo la respuesta de por qué las ciudades que no lo están haciendo no lo hacen, pero probablemente esos factores sean importantes. Sí, yo puedo añadir ahí algo, Martín. Yo creo que también, estando completamente de acuerdo con Adriana, creo que también hay una serie de instrumentos de planeación que están desactualizados, ¿no? Y que priorizan los manuales de diseños de vías en muchas ciudades, que priorizan el vehículo privado y que incluso son manuales de diseño de carreteras, ¿no? Y de vías rurales y no de vías urbanas. Y hay toda una serie de barreras regulatorias que no permiten establecer no solo ciclovías, sino, por ejemplo, vías de tráfico calmado a nivel de barrio, que son las que terminan conectando las residencias con las ciclovías para que los ciclistas tengan rutas completas. Y yo creo que ese tema regulatorio es bien importante que las ciudades, y lo han hecho mucho, empiecen a adoptar manuales más modernos de diseños de calles, a abrir la banda de la variedad de implementación de
tráfico calmado que pueden hacer y las opciones que tienen para intervenir las vías. Creo que eso es parte también adicional a lo que menciona Adriana, que genera una barrera en la adopción de este tipo de infraestructura. Yo coincido con lo que dicen previamente. La financiación en España cada vez es menos problema, entre comillas, porque ha habido muchos proyectos y programas para apoyar a través de presupuesto europeo y nacional y también regional para ir transformando las ciudades. Y ahora con todos la financiación relacionada con el coronavirus y con la pandemia, también hay muchas posibilidades de invertir en transformación de la ciudad. Pero coincido mucho con las dinámicas creadas, o sea, llevamos muchas décadas trabajando de un modo, formando a gente de un modo, creando normas, guías. Todo está pensado y preparado para dar prioridad al vehículo motorizado, darle fluidez, darle seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ahora es tan sencillo y tan complejo como darle la vuelta totalmente a la tortilla y eso es muy complicado. Entonces, es necesaria, de verdad, mucha innovación dentro y fuera de la administración pública, porque es complejo transformar todo lo que se ha hecho durante mucho tiempo de otro modo, por lo que hace falta más equipo técnico sensible y, por supuesto, más voluntad política, además valiente. No solo valiente, con claridad de objetivo a corto, medio y largo plazo. Es complicado, muy complicado. Y la presión política de los actores externos a los que están en el gobierno crean mucha complicación también. Pero es muy importante la situación que vivimos a nivel climática y a nivel sanitaria, que ha ayudado, por desgracia, a que se entienda mejor. Buenísimo. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo porque tenemos que seguir. Les quiero agradecer muchísimo la participación de los tres. Creo que el orden también en el cual fueron nos sirvió para ir sumándose y tener algo muy claro de cómo debería ser la infraestructura en nuestras ciudades. Tenemos varias preguntas. Una de ellas, Juan, nos piden que pongas en el chat la página web que dijiste al final de tu presentación. Si la puedes poner ahí en el chat porque varios están preguntando cómo acceder. Y les agradezco muchísimo por haber estado aquí. Les pido nuevamente disculpas que empezamos más tarde y tuvieron que esperarnos para poder hacerlo. Así que nada, muchísimas gracias Juan, Adriana, Belén por estar aquí con nosotros en este encuentro. Gracias a vos. Un placer.